Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablarles acerca de los productos de soldadura de Herford. Herford es una multinacional 100% colombiana que ya lleva más de 50 años en el mercado y hemos sido conocidos a lo largo de varias décadas por nuestros productos en PVC, soldaduras, también por nuestras griferías y muchos otros productos que tenemos dentro de nuestro portafolio. El día de hoy queremos presentarles nuestras soldaduras, como les decía ahorita. Tenemos nuevos productos, cosas muy interesantes, cosas muy chéveres que vamos a conocer durante esta hora. Así que los invito a que porfa estén muy atentos y cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacerla. En nuestras redes sociales van a poder contactarnos. Aquí estamos en directo, entonces ahí pueden escribir en las consultas que tengan. Si no, pues también pueden escribir a Ferretería Samir y vamos a irles respondiendo. ¿Listo? Bueno, para empezar vamos a hablar del objetivo de la capacitación de hoy. El día de hoy queremos que ustedes aprendan a diferenciar las clases de soldadura de nuestra línea de construcción de tubosistemas. Mostramos sus características, su aplicabilidad y demás partes del proceso de instalación. Asimismo, queremos que ustedes conozcan acerca de las soldaduras de Herford empleadas para las tuberías de PVC y CPVC. También queremos que tengan en cuenta nuestras recomendaciones de uso de nuestras soldaduras tanto de PVC como de CPVC. Eh, Asimismo, queremos pues que conozcan el tema de las recomendaciones de seguridad, del limpiado y de la soldadura de PVC y CPVC. El contenido que les quiero presentar hoy es este. Vamos a empezar por los aspectos generales de la soldadura, las novedades que tenemos para ustedes el día de hoy, el portafolio nuestro, las características de nuestros productos, el tema de manipulación, las herramientas básicas para instalar, aplicar nuestro producto y las instrucciones de uso. ¿Listo? ¿Qué queremos que conozcan de los aspectos generales? Bueno, las soldaduras, como cualquier producto, tienen una norma de referencia con la cual se fabrica. Entonces, aquí vemos en esta presentación que la soldadura para PVC fabricada por Herford cumple con los requisitos establecidos por la NTC 576. Esta NTC lo que nos rige es el tema de cementos solventes para sistemas de tubos plásticos de policloruro de vinilo o PVC. El cemento solvente, por su lado, también tiene otra norma, la NTC 4455. Esta es para cemento solvente para sistemas de tubos accesorios de policloruro de vinilo clorado. Aquí hay algo interesante y es una frasecita, una palabra que nos aparece en la norma y es el tema de cementos solventes. Comercialmente o en la calle conocemos conocemos el cemento solvente como soldadura, pero realmente bajo la norma se llama cemento solvente. Entonces, lo tenemos lo mismo, o sea, cemento solvente o soldadura van a ser los mismos productos, por lo que por norma y durante la presentación vamos a encontrar varias ocasiones que hablamos de cemento solvente. ¿Listo? ¿Qué es el cemento solvente? El cemento solvente. Básicamente, el cemento solvente es una resina de PVC o CPVC mezclada con una serie de solventes y aditivos químicos que nos permiten mantener esta resina de PVC, que es la misma con la que hacemos nuestros productos de tubería, en un estado coloidal, es decir, en un estado tipo gel, y que nos permita aplicarlo y manejarlo en el tema de las instalaciones. Básicamente es la misma resina, como les digo, solo que se le aplican una serie de solventes y aditivos que lo mantienen en ese estado. Entonces, ¿qué características tiene el cemento solvente? Básicamente es un cuerpo uniforme, fluye libremente, no contiene grumos ni partículas disueltas, no disueltas, perdón, o cualquier materia extraña que pueda afectar la unión. Es importante tener eso presente cuando vamos a instalar, que la soldadura no tenga ninguna partícula extraña, ni grumos, ni demás, porque pues va a afectarnos un poco la instalación. Lo ideal es que permanezca completamente libre, completamente, les voy a mostrar aquí, que esté completamente líquida, ¿listo? Con una textura así, como vemos en la imagen, ¿listo? ¿Qué queremos también que conozcan acerca de nuestros productos? ¿Qué es el limpiador? Básicamente el limpiador es un producto esencial que nos permite preparar las superficies. El limpiador de Herford, aquí les voy a mostrar, esta es la presentación de un 32 de galón. ¿Listo? El limpiador básicamente es un producto que como textura es muy líquido y el limpiador se basa en un compuesto en una composición de acetato y etanol más unos aditivos. ¿Qué nos permite hacer este limpiador de PVC? Él nos va a limpiar la superficie de la tubería y el interior del accesorio y nos va a quitar todo lo que son grasas, todo lo que son polvos, impurezas, pero adicionalmente nos va a preparar la superficie para que abramos el poro del PVC y de esa manera, en conjunto con la soldadura, vamos a lograr una unión. ¿Listo? Si no utilizamos el limpiador, pues vamos a tener el problema de que no vamos a abrir el poro al tubo de PVC ni al accesorio y por ende la soldadura no va a trabajar correctamente. ¿Listo? Son productos que deben ir muy de la mano, son inseparables. Entonces tengámoslo presente. Solo hay una excepción y ahorita en el transcurso de la presentación las van a conocer. ¿Qué novedades queremos presentarles el día de hoy?
vamos a presentarle dos productos nuevos de nuestra línea de soldaduras. La soldadura, por un lado, soldadura pega en húmedo, y la soldadura de alta viscosidad. Van a tener funciones específicas, características específicas que vamos a conocer a continuación. También queríamos comentarles que iniciamos la transición de cambio de imagen. Si ustedes han trabajado con nuestros productos anteriormente, saben que las soldaduras nuestras tienen una presentación que ha sido conocida ya por varios años. Les voy a presentar la soldadura de un 64 de galón en la presentación tradicional. Ahora, la nueva presentación que vamos a tener a partir de este año, vamos a ir transitoriamente cambiándola, pero va a ser esta nueva presentación. Aquí la vemos para la soldadura pega en húmedo, pero pues va a existir bajo la misma presentación para todos los tipos de soldadura que tenemos en Portafolio. Así que ustedes son de los primeros en conocer nuestro cambio de imagen, así que los invitamos que cuando vean este producto, pues lo compren. Es un producto, como les venía diciendo ahorita, una marca 100% colombiana, producto que lleva una marca que lleva más de 50 años en el mercado. También queríamos comentarles que tenemos unas soldaduras nuevas y tenemos un sello con esta soldadura bastante interesante. Va a ser el sello Low Back. ¿Listo? Ahorita vamos a conocer un poquito acerca de este sello. Queríamos mostrarles también que vamos a tener una tapa rosca con hisopo en todas las presentaciones de hojalata. Asimismo que realizamos la actualización de nuestras fichas técnicas y nuestras hojas de seguridad que van a estar disponibles en nuestra página web o a través de nuestro distribuidor Ferreterías Amigo. Dentro del portafolio de Herford vamos a ver en esta presentación, esta diapositiva que tenemos enfrente, el producto que ya conocemos desde hace un tiempo en el mercado, que es el cemento solvente tradicional. Aquí tengo la presentación de un 64. Este producto es el que se utiliza normalmente para todo tipo de instalación, tubería sanitaria, tubería a presión, tubería conduit. En el único que no se utiliza es en la tubería de CPVC y se recomienda hasta 4 pulgadas. Tiene una consistencia regular. ¿Qué quiere decir consistencia regular? Que básicamente su consistencia es una consistencia estándar, lo que conocemos normalmente como la textura del producto, ¿sí? Es la textura que conocemos de toda la vida. Esta consistencia cambia dependiendo del tipo de tubería y la función que va a tener. En este tipo de soldadura es una consistencia estándar, es una consistencia bastante fluida. El cemento solvente de PVC o soldadura de PVC color verde es una soldadura que lanzamos hace un tiempo. Es una soldadura que tiene una función bastante particular y que nació con una intención bastante clara. ¿Y cuál fue? Básicamente ella cuenta con una pigmentación de color verde que nos ayuda a mejorar los procesos de inspección en obra. ¿Para qué se hizo esto? ¿Con qué intención se hizo esto? Muchas veces lo que encontramos en obras, sobre todo en obras grandes, es que se hace la instalación de plomería, todo el tema de las redes hidráulicas, sanitarias y conduit, se cortan los tubos, se ensamblan las arañas, se hace la presentación, se llama eso, cuando uno solamente ensambla, pero no aplica ni soldadura ni limpiador. Cuando yo hago ese ensamble, muchas veces, ¿qué ocurre? Pues se sale al descanso, entra una llamada, lo llaman al plomero o a la persona que está haciendo la instalación, y esa persona momentáneamente pierde la noción de dónde estaba trabajando, y cuando retorna a la labor, en ocasiones encontró que pues olvidaban dónde iban y que solamente el producto estaba presentado y no se había soldado todavía. Entonces, esta soldadura de color verde nació con la intención de permitirnos hacer una inspección visual, por eso es que es una de las preferidas de los supervisores. Entonces, ella nos permite hacer una inspección visual ya que nos deja una marca de color verde. Entonces, yo puedo identificar a simple vista dónde ya apliqué soldadura y dónde no. Importante, estas dos soldaduras que tenemos en pantalla, la soldadura normal, esta naranja, y la soldadura de color verde requieren limpiador, ¿listo? Requieren limpiador. Que también tiene esta soldadura de color verde, al igual que la soldadura tradicional, es una soldadura que se recomienda para instalaciones en tuberías de hasta 4 pulgadas. Lo mismo que les decía ahorita, tiene una consistencia regular, es el fluido básicamente que conocemos de toda la vida. Ahora, estas son las nuevas soldaduras que les queríamos presentar el día de hoy. Tenemos por un lado el cemento solvente de PVC o soldadura de PVC de alta viscosidad. Este cemento solvente es una soldadura de consistencia densa. Como vemos, hay una diferencia, consistencia regular, consistencia densa. Es este producto que tenemos aquí enfrente. ¿Listo? Esta soldadura de consistencia densa tiene una buena capacidad de relleno y su tiempo de endurecimiento es medio. Esto nos permite trabajar por más tiempo en climas cálidos. ¿Qué ocurre con las soldaduras tradicionales? A veces se nos secan muy rápido, entonces la aplicamos en el momento que estamos haciendo la instalación y ya está ya solidificándose, entonces nos toca ir mucho más rápido en el tema de la instalación. Las soldaduras de consistencia densa
tienen una consistencia un poquito más densa, como ven en la pantalla, y esto nos permite poderla trabajar por más tiempo. Entonces, cuando yo estoy haciendo una instalación en un clima cálido, este tipo de soldadura me va a funcionar perfectamente porque vamos a evitar que con el calor se nos seque más rápido. Asimismo, tiene una ventaja y es que como es más densa, nos tiene una mayor capacidad de relleno y eso permite que podamos trabajarla de una mejor manera en tuberías de diámetros superiores a 6 pulgadas, de 6 a 12 pulgadas, tuberías SPU 80. Entonces tiene una doble función. Por un lado, en temas de temperatura nos va a ayudar en esas zonas calientes a que no se nos seque tan rápido. Y por otro lado, en las tuberías de diámetros de superiores a 4 pulgadas nos va a dejar trabajarla de una mejor manera, ya que va a tener una capa más gruesa o una mayor capacidad de relleno. Importante e interesante de estas soldaduras, al igual que todas las soldaduras de Hereford de latón, de latón, no, perdón, de tarro metálico, es que tenemos este aplicador o este pomo, ¿listo? El pomo es algo muy chévere para aplicar. La recomendación nuestra es que utilicen el pomo que les damos. Este pomo tiene unas características interesantes, les va a dejar aplicar con mayor facilidad el producto, ¿listo? ¿Qué tiene este producto? Qué interesante en la presentación. Este es un producto que viene en tarro de 1/4 de galón, solamente 1/4 de galón. ¿Por qué? Porque este es un producto que se utiliza principalmente en tuberías de 6 a 12 pulgadas. El consumo es mucho mayor. Un tarro pequeño, como este, un 128, básicamente sería muy poco para hacer una instalación en una tubería de 8 o 10 pulgadas, ya que pues necesitaríamos muchos tarros para hacer todas las instalaciones. Entonces se utiliza la soldadura en presentación de 1/4. Este producto es un producto que está certificado bajo la NTC 576 como cemento solvente para el PVC y tiene algo interesante que es este sello de low back que vamos a conocer ahorita más adelante. Otro producto que estamos lanzando en estos días, estamos dándoles a conocer a ustedes a través de esta feria, es el cemento de solvente de PVC o soldadura de PVC pega en húmedo. Este producto es algo nuevo, novedoso para el país, no muchas marcas lo venían manejando, y es un producto que tiene muchos usos y que nos han pedido por un tiempo. Entonces, el producto va a venir en diferentes presentaciones. Esta diferencia de la soldadura de alta viscosidad, que solo viene en presentación de 1/4, ese lo vamos a tener en diferentes presentaciones. Vamos a tenerla desde un 128, que es este tarro pequeño que tenemos aquí, presentación de vidrio. Vamos a tenerlos en un 64, presentación de vidrio. Y un 32, presentación de vidrio. Entonces, básicamente, vamos a tener estas 3 presentaciones de vidrio. ¿Listo? Un 128 de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, o sea, de aquí hacia allá, un 128, un 64 y un 32 en vidrio. Adicionalmente, en este producto vamos a tener las presentaciones completas con soldaduras de, aquí tengo, un 16, un octavo y un cuarto. ¿Listo? ¿Qué tienen importante, qué tiene chévere esta soldadura pega en húmedo? Ella es ideal para soldar tubos accesorios en presencia de PVC, en presencia de humedad o en ambientes húmedos, en contacto con el agua. Es decir, se nos reventó un tubo en la casa. No pude cerrar por completo la llave de paso porque no sé, tuve mil inconvenientes. Entonces, tengo una pequeña laminita de agua, tengo un flujo de agua constante que necesito, que con una soldadura normal, con una soldadura tradicional, voy a requerir que sea completamente seco para poder hacer la instalación, si no tengo el riesgo que se me despegue esta reparación. Si yo no puedo cerrar completamente la tubería, pues tengo ese riesgo si hago la instalación así. Ahora, cuando yo utilizo soldaduras, pega en húmedo, voy a tener la ventaja de que a pesar de que tenga una pequeña presencia de humedad o que tenga una presencia de humedad, puede hacer la instalación. Ella tiene esa ventaja y esa es la función principal de ella. Adicionalmente tiene algo que es muy importante y es que no requiere limpiador. Yo les decía ahorita que no todas las soldaduras iban a requerir limpiador, pero que el limpiador era un producto que debería estar siempre, excepto en un caso, este es el caso. El caso en el que no se requiere utilizar limpiador es en la soldadura de pega en húmedo. En las demás soldaduras, en la soldadura tradicional, en la soldadura de alta viscosidad, tiempo de secado de 2 a 4 horas es lo normal. Obviamente, como todos los primeros lo saben, a los pocos minutos vamos a tener una consistencia apropiada. Lo ideal sería para paso de agua esperar por lo menos 2 o 4 horas. Es lo que se recomienda con todos los productos de soldadura.
Que si lo pueden hacer antes, sí pueden hacerlo, pero pues no es lo ideal. ¿Listo? Sería lo ideal esperar por lo menos 2 a 4 horas. Que también tenemos, o sea, en estas presentaciones, las tradicionales, sí vamos a necesitar siempre limpiador. No se nos olvide, yo les recalco muchísimo el uso del limpiador porque esto nos prepara la superficie. Si yo no abro el poro del PVC, tengo el riesgo de que la soldadura no me funcione correctamente. ¿Listo? En la soldadura pegan húmedo también tenemos algo muy chévere y muy interesante, y es que es una soldadura que, al igual que la soldadura de color verde, es de inspección. Si vemos aquí, no sé si perciben el color, es un azul bastante intenso. Esto nos permite identificar dónde la aplicamos. Esta es una ventaja también que tiene esta soldadura. Es una soldadura de inspección, tiene el mismo principio que les comentaba ahorita con la soldadura verde, que podamos identificar dónde la aplicamos. Interesante también que el desperdicio se nos reduce enormemente al utilizar el aplicador. ¿Cuál es el aplicador? Esta pomita que vemos aquí. Esta pomita viene en las presentaciones de tarro metálico, ¿listo? En todas ellas. Consistencia media. Hablábamos ahorita de las consistencias, que teníamos consistencia regular, consistencia densa, consistencia media. Entonces, la consistencia regular, la que conocemos de toda la vida, la consistencia media es un poquito más, llamémoslo, denso. Y la consistencia densa, pues ya es una soldadura un poco más densa, como les mostraba ahorita con la soldadura de alta viscosidad. Listo. Si tienen dudas, nos pueden hacer preguntas, así como hicieron ahorita la pregunta de los tiempos de secado. No duden hacerlas, para eso estamos aquí el día de hoy. La otra soldadura que tenemos, pero ya es una soldadura que llevamos bastante tiempo con ella y muchos de ustedes ya la conocen, la soldadura de cemento solvente o el cemento solvente de CPVC. Tengamos presente que hay una diferencia grandísima entre PVC y CPVC. ¿Cuál es la diferencia? El PVC es policloruro de vinilo y el CPVC es policloruro de vinilo clorado. ¿Cuál es esa diferencia realmente, aparte del nombre? Es que el CPVC nos va a resistir altas temperaturas a unas presiones constantes. Es decir, yo con una tubería de PVC lo ideal es que no la pase de cierta temperatura, que lo normal son 23, 24 grados, dependiendo de la presión de la temperatura que haya, pues puede subirse. Pero el CPVC nos permite llegar hasta 80 grados centígrados, 82 grados centígrados a 100 psi de presión. Interesante de esto, esta soldadura de CPVC es la que se utiliza única y exclusivamente en las tuberías de agua caliente. Yo sé que de pronto en Barranquilla y en la costa pues tenemos unos temas de temperatura que no van a requerir todo el tiempo agua caliente, pero hay ciertas zonas del país, incluso en la misma Barranquilla y en las demás partes de la costa, vamos a encontrar en ocasiones tuberías calientes en tema de hoteles, en tema de cocinas, en tema de piscinas, en muchas otras partes vamos a encontrar ese tema de tuberías de paraguas caliente. Cuando vamos a utilizar una tubería de CPVC vamos a requerir necesariamente soldadura de CPVC. No podemos utilizar soldadura de PVC normal. ¿Por qué? Como les decía al principio, las soldaduras básicamente son un compuesto que viene con una materia prima, que es un PVC o un CPVC, con una serie de solventes y aditivos químicos que lo van a mantener en el estado coloidal o en un estado líquido, más bien coloidal no, coloidal es más latinoso, un estado líquido. Y si yo cambio, si yo utilizo una tubería de CPVC y utilizo soldadura de PVC, pues básicamente le estoy cambiando las propiedades en la unión. Entonces yo tengo que usar tubería de CPVC con soldadura de CPVC para mantener las mismas características y condiciones. Interesante esta soldadura, color naranja. Esta sí no tengo muestras hoy, pero básicamente es color naranja, así que también es inspeccionable, consistencia regular y es apropiado para el uso de redes de agua caliente. Ahora vamos a hablar un poquito, ahorita les decía que teníamos una soldadura con sello low back. Vamos a hablar un poquito de este tema, de este sello, que es muy importante, sobre todo hoy en día en el que estamos en la época del cambio de pensamiento en cuanto al medio ambiente y queremos productos que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, el sello low back es básicamente una norma estadounidense con la que se garantiza que los productos que la poseen emiten cero o muy pocos compuestos orgánicos volátiles o componentes orgánicos volátiles. ¿Cuáles son estos componentes orgánicos volátiles? Solventes, metales tóxicos, vapores, gases, entre otros, cualquier otro producto que puedan destruir la capa de ozono y que puedan causar efectos nocivos en la salud, principalmente en el sistema respiratorio, nervioso y circulatorio. Es decir, cuando un producto tiene este sellito low back, ese producto básicamente dice, o nos dice este sellito, que este producto
tiene bajos componentes orgánicos volátiles, es decir, evita la destrucción de la capa de ozono y no nos genera daños para la salud del ser humano y pues de los seres vivos. Por el momento, este es el único producto que tiene el sello. Estamos haciendo toda la actualización en los demás productos de soldadura porque pues, fue el primero en salir, por lo que es un producto nuevo, un producto que se lanzó recientemente. Entonces, al ser de los primeros, pues es el de los primeros que va a salir con este sello. La intención es ir ampliando a las demás familias de soldadura de jefe. Aquí, en resumen de lo que les queríamos presentar hoy, de lo que queremos presentarles hoy. Por un lado, tenemos la soldadura de PVC, que vamos a tenerla en presentación de un 128 a un cuarto de galón, al igual que la soldadura de PVC de color verde o inspeccionable. Tenemos la soldadura de alta viscosidad, que viene en presentación de un cuarto de galón, y la soldadura de pega en húmedo también va a venir de un 128 a un cuarto. Ahora, ¿qué normas las rigen? La soldadura de PVC, la normal, la naranja. La soldadura de PVC verde también, que no tengo muestras de esa. Y la soldadura de alta viscosidad, que es esta, vienen con la normativa 576. Ahora, al igual que la soldadura de pega en húmedo, que es esta. Si tienen dudas, me van preguntando, ¿listo? Estas, señor. No, mire, cuando nosotros hablamos de los PCI o la resistencia que va a tener la tubería, es particularmente la tubería. La soldadura, ¿para qué viene diseñada? Para resistir la misma, tener la misma resistencia que la tubería. Es decir, si yo voy a utilizar un producto con RD21 o 200 PCI, pues la soldadura me va a soportar esa resistencia. Ellas vienen diseñadas para eso. También tengamos en cuenta que yo ahorita les decía que la soldadura de alta viscosidad, esta, es recomendada en tuberías de después de 6 pulgadas. También tiene que ver en parte con eso porque entre más grande el diámetro, las características o las condiciones de instalación van a ser diferentes, entonces vamos a necesitar productos más específicos para este tipo de instalaciones. Así que este tipo de soldadura nos va a funcionar perfectamente después de 6 pulgadas, aunque también la podemos utilizar en menos de 6 pulgadas. Pero la soldadura en general viene diseñada para resistir las presiones de la tubería, desde un RD9 hasta un RD21 o otro, ¿listo? U otro. Bueno, las referencias normativas, entonces estamos hablando de que estos sellos, estos productos vamos a tenerlos con la NTC 576. ¿Listo? La soldadura de CPVC por su parte viene con la NTC 4455, está diseñada bajo esa normativa. ¿Cuentan con sello de calidad? Sí. Vamos a tener o tenemos sellos de calidad en todo lo que son soldadura de PVC, PVC verde, soldadura de alta viscosidad. La soldadura de pega en húmedo y la de soldadura de CPVC en este momento no tienen el sello como tal, el sello de Icontec, aunque sí cumplen con los parámetros. Y es un proceso en el que estamos teniendo en cuenta pues, que la soldadura de pega en húmedo es un producto reciente. Entonces estamos en todo ese tema. Ficha técnica, sellos de low-back, por lo pronto, como les decía ahorita, el sello de low-back vamos a tenerlo solamente en este tipo de soldadura, la de alta viscosidad. Pero la intención es que se nos vaya ampliando a toda la familia de soldaduras de Herford, porque básicamente todas están diseñadas bajo los mismos parámetros, solo que al ser este el primer producto que sacamos en este nuevo año, pues fue el primero en contar con el sello de calidad o el sello low-back. Que también tenemos que tener presente aquí, que si tenemos fichas técnicas, claro que sí, todos nuestros productos, todas las 5 soldaduras que en este momento tenemos en Herford, tienen ficha técnica. Hojas de seguridad también la tenemos en el tema de obras, para los que son distribuidores, para los clientes distribuidores que en este momento están en vivo con nosotros. Muchas veces les solicitan el tema de la ficha técnica y las hojas de seguridad. Principalmente el tema de hojas de seguridad nos los piden los departamentos de seguridad y salud en el trabajo por el tema de manejo de productos químicos. Estos productos pues tienen unas condiciones especiales. Normalmente los sellos o los productos que no cuentan con un sello low-back suelen ser altamente contaminantes y son muy nocivos para la salud. Entonces, las normas en las obras nos exigen este tipo de hojas de seguridad. Así que la van a encontrar también, las van a encontrar disponibles donde en la página de Herford y las van a encontrar disponibles también a través de nuestros distribuidores o nos pueden escribir a nosotros. Ahorita al final les voy a dar los correos donde nos pueden contactar por si tienen alguna duda o si tienen alguna cosa que quieran que les apoyemos y les resolvamos. Vamos a tener el aplicador es la forma que les mostré ahorita, esta.
Esta poma la vamos a tener en todas las presentaciones metálicas, es decir, un 16, un octavo y un cuarto. El limpiador, vamos a requerir limpiador en todas las soldaduras, como les decía ahorita, excepto la soldadura de pega en húmedo. ¿Listo? Esa soldadura, esta, la de color azul, que les mostré ahorita, vamos a volverla a destapar. Esa soldadura de color azul no requiere limpiador, esa es una de las ventajas más importantes que ya tiene. No vamos a requerir limpiador, simplemente limpiamos, eso sí, impurezas, tierra, mugre que podamos tener y aplicamos. Interesante, y ahorita les vamos a explicar un poquito unos tips para que tengan presentes de la instalación de los accesorios o el empalme de accesorio y tubería y el uso de las soldaduras. ¿Qué otra parte tenemos dentro de nuestro portafolio? El limpiador de PVC y CPVC. Este es un limpiador que es incoloro, remueve la suciedad y nos prepara la superficie, como les decía ahorita. Aquí está, es el tarrito verde, cuando los vean en las ferreterías, es el tarrito verde. Remueve la suciedad y nos incluye una subtapa en todas las presentaciones. ¿Cuál es la subtapa? Es un producto que vamos a encontrar debajo de esta tapa, que nos va a evitar la evaporación del limpiador, es decir, nos extiende la vida útil del producto porque no se nos va a evaporar tan rápido. Todas las productos de soldadura tienen una garantía de 18 meses. ¿Cómo sabemos la garantía? La garantía empieza a correr cuando ustedes tengan un tarro de soldadura. Vamos a encontrar aquí en el tarrito, no sé si le alcancen a ver, una fecha de fabricación y una fecha de vencimiento. Ahí vamos a encontrar los datos de la soldadura. ¿Listo? Ahí vamos a saber hasta cuándo está vigente la garantía. ¿Qué presentaciones vamos a tener del limpiador? El limpiador lo tenemos en presentaciones desde un cuarto hasta un 128, pasando por 12 onzas, un 32 y un 64. ¿Listo? ¿Qué características tienen estas soldaduras? Entonces aquí vamos a tener un poquito, unos detallitos un poco más técnicos para que nos ayuden a aclarar un poco acerca de las soldaduras. ¿Listo? Respondiendo a la pregunta que nos hicieron ahorita, vamos a ver aquí de 2 a 4 horas la resistencia hidrostática. Esa resistencia hidrostática es la resistencia que requerimos para que la tubería, digamos, alcance la resistencia que la soldadura alcance la resistencia en teoría de la tubería, porque lo que más se usa es la tubería RD21 de 200 PSI, es decir, a las 2 horas de haberse aplicado el producto vamos a alcanzar los 200 PSI. A las 4 horas alcanzamos 364 PSI. ¿Listo? En la soldadura de CPVC. Ahora vamos a analizarlas todas. Por un lado tenemos la resistencia cortante en todas las soldaduras, es decir, en la de PVC verde, PVC pega en húmedo, PVC de alta viscosidad y CPVC en las 5 soldaduras, vamos a encontrar que a las 2 horas tenemos una resistencia cortante de 250 PSI, a las 16 horas 500 PSI y a las 72 horas estamos hablando de 900 PSI. La resistencia hidrostática en la soldadura de PVC verde, es decir, esta, la verde, que no la tengo como les decía ahorita, la pega en húmedo, esta que está acá, la pega en húmedo y la de alta viscosidad, a las 2 horas alcanza los 400 PSI. ¿Listo? Como les decía ahorita, una de las tuberías más comerciales es la RD21, que son 200 PSI. Es decir, a las 2 horas tengo el doble de capacidad que la tubería más comercial. Claro, o sea que hay tuberías con más resistencia, entonces van a requerir un poquito más de tiempo para alcanzar la misma resistencia. Pero a las 2 horas vamos a tener una resistencia de 400 PSI. ¿Qué viscosidad? Vamos a encontrar, bueno, esto es un dato un poco más técnico, pero la soldadura de PVC y PVC verde está entre 90 y 499 centipulses. La de PVC en húmedo y PVC alta, perdón, la PVC en húmedo está entre 500 y 700 centipulses y la PVC alta viscosidad entre 1000 a 1600 centipulses. CPVC la vamos a encontrar entre 90 a 499 centipulses. ¿Qué significa eso en términos coloquiales? Básicamente, la fluidez que tengamos en las soldaduras, es decir, lo que les explicaba ahorita, que iban a haber unas más fluidas y otras menos, o la consistencia regular, media o densa. Eso es lo que significa ese tema de viscosidad. Como les decía, mira, aquí hablamos de la clasificación regular, la que tendríamos PVC y PVC verde con clasificación regular.
La PVC pega en húmedo con consistencia media y la PVC de alta viscosidad con consistencia densa. La CPVC también la tenemos con consistencia regular. Todos estos parámetros son normativos. Básicamente estos son los detallitos o los pequeños detalles o las pequeñas partes de la norma con las que se fabrican estas soldaduras. ¿Listo? Son temas completamente normativos. Entonces, queremos que ustedes conozcan un poquito más lo que hay detrás de esas normas, de por qué se llaman así, por qué tienen esas características y esas cositas. Entonces, todos esos son detallitos normativos para que ustedes aprendan un poco más acerca de ese producto que manejan. Hablando un poquito de la manipulación, entonces, importantísimo, tengamos en cuenta que ahorita hablábamos de que la composición de las soldaduras y el limpiador básicamente son una serie de productos químicos. Estos productos químicos, al ser, como su nombre lo dice, químicos, muchos de ellos son inflamables. Entonces, en el momento en que yo esté fumando cerca a una soldadura destapada, o en general un lugar donde estén almacenadas soldaduras, o donde haya una fuente de calor y esté cerca de las soldaduras, pues vamos a tener un riesgo de incendio. Entonces, es importante estar tener este dato muy presente para que no tengamos riesgos de que generemos un incendio por desconocimiento en cuanto al sistema de manejo. Interesante también, recomendaciones que les damos a los distribuidores, subdistribuidores y personal de obra. No sé en este momento, pues obviamente los perfiles de cada una de las personas que nos están viendo, pero sé que van a encajar seguramente en alguno de ellos. Donde estemos, es decir, sea obra, sea distribución o sea una subdistribución, vamos a encontrar o vamos a tener la necesidad de mejorar el tema de evaporación de la soldadura. ¿Cómo puedo evitar que la soldadura o el limpiador se me evapore rápido? Que es una de las situaciones que a veces nos preguntan, ¿cómo mejoramos el tema de almacenamiento para que no se nos evapore tan rápido? La recomendación es almacenar las soldaduras boca abajo. ¿Por qué? Porque vamos a generar un sello aquí. La misma soldadura nos va a generar un sello en el tarro y eso nos va a garantizar que extendamos la vida útil. ¿Listo? ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que utilizar el producto completo hasta desocupar el envase. En caso de derramar, derrames, perdón, es importante recoger con material absorbente. No significa esto que ustedes tengan que comprar un tarro y consumirlo de una vez, sino que debemos evitar tenerlo almacenado por mucho tiempo, porque una vez la destapemos, ella va a empezar a evaporarse. Obviamente las tapas y los tarritos metálicos vienen, como vimos ahorita, con una serie de protectores que nos van a ayudar a extender esta parte, esta vida útil del producto, pero aún así pues vamos a requerir que tengamos presente pues eso de consumirlo en el menor tiempo posible. Son recomendaciones que se hacen desde planta o desde la fábrica PVC Herport. Interesante también, importantísimo, no apliquemos soldadura en exceso ni introduzcamos el tubo directamente sobre el recipiente de soldadura. Esto es una práctica que vemos algunas veces en obra y que ocurre dado el desconocimiento pues, de maestros, plomeros, ingenieros, arquitectos y demás, de por qué no se debe hacer. Básicamente, no debemos aplicar un exceso de soldadura porque la soldadura en la dosis adecuada, que es la que aplicamos con la poma y demás, nos va a ayudar a soldar. Pero si yo me excedo en esa cantidad de soldadura, lo que voy a ocasionar es un deterioro del tubo. Y probablemente por donde hay un exceso de soldadura vamos a generar un decrecimiento o un deterioro del espesor de la capa de la tubería o del accesorio, y al reducírsenos el espesor de la pared del tubo o del accesorio, se nos va a reducir la presión que es capaz de soportar. Entonces, cuando aumenta la presión o cuando ponemos en funcionamiento la red, no sé si de pronto alguno identifique, de pronto le haya pasado, que se pone en accionamiento la red y se estalla el tubo o tenemos el riesgo de que falle el accesorio, principalmente en la parte cercana entre el accesorio y el tubo. ¿Listo? Sobre esa parte nos puede estar fallando porque el exceso de soldadura se nos va a acumular en alguna parte, va a reducir el espesor de la capa del tubo y en esa zona va a quedar una vulnerabilidad en la que en el momento en que yo ponga en funcionamiento mi red hidráulica, sobre todo en tubería de presión, ocurre esto, cuando pongo en funcionamiento la red hidráulica, pues voy a tener, en esa parte me va a fallar la tubería. ¿Listo? Importante también que el ensamble del tubo y el accesorio debe hacerse mientras la soldadura esté líquida en la superficie. No esperemos que la soldadura seque, como a veces hacen en el tema de otros productos químicos para pegar, que dejan que se seque y después si pegan, no.
Aquí necesitamos que la soldadura, tanto al interior del accesorio como al exterior del tubo, todavía esté en un estado fluido, con el ánimo pues de que no tengamos ninguna dificultad y no presentemos problemas a futuro en el tema del PEG. Una vez terminado el proceso de unión, hay que mantenerlo y hay que sostenerlo ahí y hay que mantener sostenido el accesorio y el tubo hasta que cure lo suficiente para soportar el manejo, es decir, unos 30 segundos. Ahora, ¿yo cómo debo hacer este empalme? ¿Cómo debo hacer mi tema de la instalación? Yo agarro, ideal, pues que utilicemos tijeras cortatubos, ¿listo? Para cortar la tubería. Agarro y hago mi empalme entre el tubo y el accesorio. Paréntesis, perdón. ¿Por qué utilizar tijeras cortatubos en las tuberías y no utilizar cegueta? Obviamente no en todos los diámetros puedo utilizar las tijeras cortatubos. Pero ¿por qué no utilizar la cegueta? Porque la cegueta nos deja rebabas. Las rebabas son esos hilitos que en ocasiones vemos cuando se corta la tubería. Y esos hilitos, si yo no los quito, si yo no los retiro, en el momento en que yo pongo en funcionamiento, en el momento en que yo instalo mi tubería, aplico mi soldadura en mi limpiador y mi soldadura y pongo en funcionamiento la red, esos hilitos me pueden generar desprendimiento y por ahí me puede fallar. Es decir, esa unión no nos va a quedar correcta porque vamos a tener esas rebabas que no nos van a dejar que se sujete correctamente el tubo y el accesorio. La velocidad del secado de la soldadura va a depender de las condiciones ambientales. Entonces, entre más calor, pues obviamente más rápido se nos va a secar. De ahí que en algunas instalaciones, dependiendo de nuestro clima, vamos a requerir la soldadura de alta viscosidad. ¿Listo? No hay que soldar debajo del agua o con presencia de humedad, excepto cuando utilizamos soldadura pega en húmedo. Eso sí, claro está que hacer una soldadura bajo el agua pues va a ser muy difícil. Lo normal, vamos a tener presencia de humedad, pero no vamos a poder hacer, nunca creería yo, una soldadura, una unión de un tubo bajo el agua. Por el tema de manipulación, por el tema de la instalación, cómo sumergirme para hacer una instalación a no sé cuántos metros de profundidad. Entonces va a ser muy difícil hacer eso. Lo normal cuando se van a dejar tuberías bajo el agua es que se hagan los ensambles fuera y después se introduzcan hacia la zona donde está el recipiente de agua o hacia el agua o hacia donde sea. La soldadura no debe cambiar su apariencia. Si tenemos una soldadura que se nos está volviendo viscosa, pues debemos evitar que esto ocurra. ¿Listo? Si se nos volvió viscosa, no podemos agarrar y aplicarle limpiador, que es una práctica que se ve con frecuencia, que uno ve en obra o la persona que compró la soldadura y la dejó guardada por un montón de tiempo, por cierto tiempo, y ese tiempo, con ese tiempo, al quedar destapada la soldadura, pues empezó a volver grumos. Entonces, uno, pues en teoría creería que al aplicarle un limpiador, vamos a volver a tener una consistencia de esa soldadura, pero eso no funciona así. Entonces, si tenemos el tema de que se nos volvió ver un grumo en la soldadura, lo ideal es cambiarla. No le apliquemos limpiador porque no nos va a funcionar, nos va a cambiar las características físicas y químicas del producto y por ende no nos va a funcionar de la manera adecuada. Tampoco le agreguemos thinner o similares o inclusive, como les digo, el limpiador para restaurar la viscosidad del producto. El área de trabajo, lo ideal es que esté bien ventilada para que nos permita la salida de los vapores con el ánimo pues, de que no tengamos afectación a la salud de los instaladores. Bueno, entremos aquí un poquito acerca de las herramientas básicas. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo se deben hacer los cortes y demás. Ya me les adelanté con el tema de la tijera cortatubos. Tenemos que, para la instalación básica, las herramientas básicas, lo que requerimos es un paño. Es mejor en ocasiones utilizar un paño que otro tipo de elementos para limpieza, porque pues, el paño no nos va a soltar nada, no nos va a soltar pelusa, no nos va a dejar ahí el riesgo de que pronto haya algún producto o algún tema en la superficie que nos pueda generar un desprendimiento. Vamos a necesitar una tijera cortatubos recomendada o una cegueta. Si utilizamos la cegueta es importante que utilicemos, que le quitemos la rebaba a la tubería. Vamos a requerir guantes, es lo ideal, unas brochas cuando no tenemos la presentación con poma, es decir, cuando tenemos tarros metálicos debemos utilizar una brocha o un producto o un elemento que nos permita aplicar la soldadura. Cuando utilizo los tarros metálicos, pues ella viene con una hisopo aplicador. Importante, si tienen alguna guía, pues utilizar la guía porque es bastante usual
que vemos que en el momento en que se hace el corte de las tuberías, pues las dejan no a 90 grados, no a escuadra que llaman, sino nos dejan con algún grado de inclinación y pues no vamos a tener el mismo superficie de apoyo en toda la unión y eso pues nos puede afectar un poquito las características de la instalación. Entonces, aquí vamos a ver un poquito el tema de las instrucciones de uso para que las tengan presente. Aquí es donde les queremos explicar a ustedes algunas cositas que ocurren con frecuencia. Ya me les he ido pues contando en el camino de la presentación cositas, tips para que tengan presente. Aquí les voy a repetir algunos, otros no se los he dicho, entonces estamos muy presentes con esto porque eso les va a servir bastante a ustedes en el día a día, en el uso de este producto o en la venta a sus clientes de este producto. Por un lado es importante agitar el producto bien antes de usarlo, cortar el tubo de PVC a escuadra con tijeras cortatubo o ceguetas. Si utilizamos ceguetas, lo importante es retirar las rebabas con una lima, con una cuchilla o con una lija de papel. Interesante o muy importante aquí, no dejemos esas rebabas porque como les digo ahorita nos pueden ocasionar un desprendimiento y pues alguna falla en la red que no queremos. Hay que limpiar los extremos de la tubería y el interior de los accesorios con una tela humedecida con el limpiador. Hay que ver las instrucciones del empaque. ¿Listo? Lo recomendamos, mire, aquí les voy a mostrar, aquí se ve más grande. Los envases de Hereford tienen aquí unas instrucciones. No siempre las leen, pero están muchas recomendaciones aquí que serían chévere que las tuvieran en cuenta. Entonces, la invitación del día de hoy es que lean estas recomendaciones que tenemos aquí. Aquí vamos a tener también algún tema de precauciones, algunos temas de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, algunos detallitos que nos van a servir para las personas de seguridad y salud en el trabajo, identificar los riesgos que vamos a tener con este producto y vamos a poder conocer un poco más acerca de él y saber cómo utilizarlo adecuadamente. Entonces, por lo menos aquí la instrucción del limpiador nos dice, corte el tubo de PVC, evite realizar cortes diagonales, retire las rebabas con lima o cuchilla y antes de utilizar soldadura Hereford, vierta un poco el limpiador Hereford sobre un trapo totalmente seco y limpie el exterior del extremo del tubo y el interior del accesorio. Verifique el tema de verifique que los extremos a pegar estén totalmente secos y proceda a aplicar la soldadura Hereford. Así, básicamente las instrucciones de uso. Listo, tengamos muy presentes. Entonces, volviendo aquí a la presentación, limpio los extremos de la tubería, el interior de los accesorios con limpiador. Tengamos en cuenta que el limpiador es un preparador de superficie, no lo podemos reemplazar por thinner, por agua jabón, por cloro, por barsol, nada de eso nos va a preparar la superficie. Nos va a ayudar a limpiar todo eso, sí, nos va a quitar grasa, nos va a quitar polvo, nos va a quitar mugre, pero no nos va a preparar la superficie. ¿A qué hago referencia con preparar la superficie? Abrirnos el poro que llama, ¿sí? Abrir un poquito el poro del PVC para que cuando apliquemos la soldadura se nos adhiera adecuadamente. Claro que esa soldadura no requeriría esta sí. Cuando apliquemos la soldadura vamos a generar una unión adecuada porque ya tengo el poro del tubo y del accesorio abierto. El quinto paso de estas instrucciones es la aplicación de una capa generosa de soldadura Hereford para PVC externamente sobre el tubo y en una longitud igual a la campana del accesorio, utilizando únicamente el aplicador de la tapa cuando la presentación tenga aplicador. Si tengo una presentación en tarro de vidrio, pues no voy a tener el aplicador, entonces voy a necesitar un trapo o algo que me ayude a aplicarla, o una brocha, para que podamos aplicarle la soldadura. Importantísimo aquí para que tengamos presente, si yo me excedo en la soldadura, puedo generar una falla en la tubería. ¿Cómo puedo yo garantizar o cómo puedo prevenir el excederme en la soldadura? Sencillo. Cuando yo voy a hacer la aplicación de soldadura, yo limpio, digamos, voy a hacer mi instalación. Limpio mi poma, aplico al exterior del tubo y sin volverlo a meter, al interior del accesorio. ¿Listo? Primero el exterior del tubo y luego el interior del accesorio. De esta manera, la dosificación va a ser la adecuada. Sin volver a humedecer la poma. ¿Listo? Porque no queremos un exceso de soldadura. Qué pena ahí que tengo aquí los tarros, entonces me toca estarlos moviendo. En el interior de la soldadura del accesorio aplica una capa fina de soldadura Hereford para PVC. Esa es la sexta recomendación. Y la séptima es una el tubo y el accesorio dando un giro de un cuarto de vuelta mientras introduce el tubo al tope del accesorio. ¿Qué significa esto? Esto es muy sencillo. No tengo aquí muestras de PVC,
Pero básicamente lo que vamos a hacer es, yo tengo el tubo y tengo el accesorio. Cuando yo introduzco el tubo en el accesorio, lo introduzco y le doy un cuarto de giro. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué debo hacer este cuarto de giro? Porque básicamente con este cuarto de giro voy a hacer que todas esas burbujitas que tengo al interior salgan y la resistencia de la unión sea mucho mayor. Entonces, cuando yo hago ese cuarto de giro, las burbujitas que tengo aquí entre las paredes de los accesorios y de la tubería, pues van a salir. Y vamos a ver cuando hacen eso, las personas que lo han hecho logran identificar que en el borde externo van a quedar unas burbujitas. Esas burbujitas son las burbujas de aire que salieron del empalme. ¿Listo? Una vez yo haga este cuarto de giro, debo sostener la soldadura o la unión, perdón, soldada unos 30 segundos para que se mantenga adecuadamente para que después yo pueda manipular la unión que ya hice. ¿Listo? Esto es básicamente lo que yo les quería enseñar a ustedes el día de hoy acerca de soldaduras. No sé si tengan preguntas acerca del proceso, acerca de qué debemos tener.